los presentes. Ah, bien, bueno. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Soy la licenciada Micaela Elison Melo y juntos con Luján los vamos a acompañar en el transcurso de esta materia. Les contamos un poco de nosotras. Somos licenciadas en criminalística. Ingresé a policía como profesional en el 2006, cuando me recibí de licenciada en criminalística. Estuve 9 años en Policía Científica de Morón, trabajando de perito de varias especialidades. Y desde el 2015 me mudé a la costa, así que trabajo en Pinamar. Estoy a cargo desde el 2015. Así que, bueno, Mica justo vino a Morón cuando yo me iba. Así que solo nos Exacto, cruzamos en cursos y en operativos. así es. Contale vos, Alice. Bueno, dale. Bueno, yo soy licenciada en criminalística y después de estudiar la licenciatura en criminalística, estudié la licenciatura en accidentología y prevención vial en IUFA. Trabajo en Policía y Científica Morón, actualmente solo en el gabinete de accidentología, pero si se necesita alguna otra especialidad, también la puedo hacer. Y trabajé junto con Luján en el operativo Sol en Pinamar, que ahí fue donde la conocí, y ahora para mí es un placer acompañarla como docente. El placer es mío. Bueno, chicos, ¿pudieron todos ver el material de las clases? ¿Les pareció sencillo? Sí, 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 se dio se pudo lectura. ver, pudo ver, se dio lectura. La Perfecto. primera, la primera parte de cuando se analizó el tema de las materias que habían quedado, cuáles eran las que no se habían mencionado en el apunte, eh, faltaban, y de acuerdo a los cronogramas y demás que tenía Policía Científica y con los aportes que se habían conseguido para poder determinar qué es lo que había quedado afuera. No eran muchas las que habían quedado afuera, pero sí eran importantes para seguirlas viendo y siguiéndolas paralelo, ¿no? Y en la última parte, esto del lugar del crimen, hice un aporte y ya de paso le pregunto de la foto, si es una foto puntual de un hecho o un hecho, o lo podemos bajar por internet, o qué es lo que se requeriría en esa foto que nos hacen aportar, es la consulta también. Lo pueden bajar de internet. ¿Algún hecho? ¿Vieron que en la tele hoy en día, en los medios de Por eso, está comunicación, bien. hay un montón de casos y se difunden fotografías que no deberían difundirse, pero sí, están. Entonces, alguna que ustedes quieran elegir y hablen un poquito de eso. Bueno, bárbaro. Bueno, así que de mi parte fue llevadera la materia y sí, se va a seguir trabajando, así que ningún problema. Perfecto. Lo que vamos a tratar de hacer es un sincrónico por mes. El primero lo habíamos puesto hace 2 semanas, pero hubo un problema en la plataforma y faltó el horario, así que bueno, estábamos conectadas solas. Así que bueno, a partir de ahora sí lo vamos a poner, vamos a chequear que esté bien el link y el horario, ¿sí? Bien, ahí levantó la mano Vaz, no sé si querías aportar algo, ¿vale? Buenas tardes a ustedes y a mis compañeros. Bueno, lo mismo que... Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, lo mismo que Juan, por ahí tenía una duda del último trabajo, si desde qué perspectiva nos paramos, o sea, desde estudiantes, desde profesionales, como licenciados en seguridad ciudadana, o desde personal público. Sí, en realidad la actividad está propuesta para que ustedes puedan aplicar lo que están viendo hasta ahora en las clases. Cualquier observación, desde la preservación, si está bien hecha o no, si se podría haber mejorado, si hubo fallas en las tareas periciales por una mala preservación, las características del escenario, si es una escena primaria, secundaria, si se pueden dar cuenta de eso ahora con el material que nosotros les dimos. No es algo muy estricto, digamos, para que ustedes, a partir de alguna fotografía que encuentren,
puedan dar su opinión reflexionando del material que tienen en la plataforma hasta ahora, ¿sí? Rosana, ¿querés decir algo? Sí. Voy a silenciarlos. Si quieren decir algo, pueden levantar la mano. Y paso a compartir pantalla, ¿sí? Así empezamos a repasar un poquito lo que estuvieron viendo en la plataforma, ¿sí? Bien, mientras tanto, mientras vas compartiendo, si alguno no se dio presente en el chat, ponga nombre, apellido y bueno, la comisión a la que pertenece por las dudas, para así tomamos el presente. Muy bien, ahí se ve. Sí, Sí. Perfecto. ahí para que levantó la mano Marcelo cuando leo, no sé si Sí, querés. Marcelo, Sí, se puede. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. buenas No, tardes. más que nada como creo yo que está apuntado a la importancia de la preservación del lugar de la escena, que el personal que trabaja en el lugar tiene que tener los conocimientos básicos para no adulterar el trabajo que posteriormente va a hacer obviamente el personal calificado que son los peritos, ¿no? Pero que Exactamente. mínimamente el personal que son casi los oficiales que recién se reciben, ¿no? Que tengan el conocimiento básico del ingreso. En muchas ocasiones ha pasado que por una jerarquía o por algo, puntualmente ingresan, adulteran el escenario y después se retiran del lugar dejando modificaciones, ¿no? Que no tendría que pasar eso. El personal que llega al lugar en primera instancia preserva el lugar y hasta que la fiscalía y el personal idóneo pueda trabajar cómodo y si en el caso de que por fuerza mayor tengan que modificar o arreglar algo, dejar constancia que es de suma importancia para después las actuaciones que se van a realizar, ¿no? Exactamente. La mínima modificación puede hasta modificar la hipótesis de mecánica de un hecho. ¿A qué nos referimos con la mecánica? Es saber o armar una hipótesis de lo que pasó, ¿sí? De los movimientos de la víctima, Bien, victimario en el escenario. Y bien, si, por ejemplo, yo ingreso y hay una víctima sobre un charco de sangre, entra la preventora, o sea, la institución, los primeros que llegan, que es el primer respondiente, no hace un perímetro adecuado y permite el ingreso de extraños a la escena y pisan, van a dejar, por ejemplo, claro. huellas de pie calzados sanguinolentas que Eh, no tienen nada que ver con la mecánica del hecho. Y cuando van los claro, peritos lo interpretan como que, por ejemplo, les doy un ejemplo, el agresor se retiró, pisó la sangre y esos calzados corresponderían a esa persona. Y en realidad bien, no, es una modificación de la no, escena que se realizó por no haberla preservado correctamente, ¿no? claro, Hace poco se hizo un protocolo que está dirigido a personal de seguridad, ¿sí? Lo hizo la Superintendencia de Policía Científica y que está a disposición para todos los que trabajan en seguridad, más que nada es para la preservación. Y ahí mismo tienen una planilla donde se registra el ingreso y egreso de cualquier persona a la escena, ¿sí? A veces jefes, eh, los mismos peritos, a veces se puede poner también, el FBI trabaja con ese tipo de grillas, hasta ponen el horario en que ingrese y egresa un perito de alguna especialidad específica a la escena. Entra el balístico, sale tal hora, vuelve a ingresar, registran absolutamente todo, pero son muy rigurosos en cuanto a lo que es protocolos, ¿no? Pero bueno, Estaría si quieren, se los podemos pasar. Voy a ver si lo podemos subir a la plataforma, si lo tienen y lo van replicando. Me gustaría saber antes de empezar si todos son policías o si hay civiles. Antes de eso levantó la mano Guillermo Vargas, por ahí que él quiere acotar Ah, algo sí, respecto a lo que venís hablando. dale. Sí, Tal? Guillermo, Buenas tardes, buenas tardes. ¿cómo andan?
Sí, con respecto a la preservación del lugar del hecho, yo interpreté de que era de la primera persona, el primer efectivo que llega al lugar y que tiene que evaluar la situación y especialmente, bueno, primero ver que no corra riesgo las personas que están en el interior o que no corra riesgo él o terceros. Y en todo caso, si la víctima tiene signos vitales, llamar al servicio de emergencia, etc. Yo, con respecto a mi experiencia, cuando me tocó estar en lugares así, que recién escuché hablar del tema de la planilla de presentismo, de las personas que ingresan y egresan del lugar, siempre uno intenta, por ahí a los subalternos enseñarlo, explicarle cuál es la planilla, o hacer una planilla a mano alzada. Lo cierto es que, si bien ahora se está modificando y que estamos tomando mucha conciencia de la importancia de la preservación del lugar del hecho, no siempre es así, porque muchas de las veces los jefes, los fiscales, los secretarios, y se piensa que son por ahí dueños de la escena y alteran el lugar y después, bueno, es un problema para los peritos o los especialistas que tienen que tratar de decodificar esa información que quedó ahí media desarmada. Entonces yo en el trabajo, que ya lo presenté ayer, especialmente puse énfasis en la persona que llega al lugar del hecho, de tratar de tomar nota, primero obviamente ver que esté el lugar seguro, que si la víctima tiene signos vitales o no, etcétera, y primero delimitar el lugar lo más amplio que pueda, yo con la experiencia que digo, ¿no? Que tengo. Y después, en el momento de dar la información y que sigan los especialistas, de ahí, poco a poco, ir recortando esos lugares para tener esas tres perímetros bien identificados para que trabajen los especialistas. Pero yo creo que hoy día estamos tomando conciencia ya en hecho de estas características y le damos lugar al personal que va a cargo, o que es, no que va a cargo, sino el que primero que llega a la escena del crimen, de proteger más que todo esos elementos que son tan importantes que después la mayoría no se pueden reproducir. Así que nada, eso es lo que quería plantear desde mi punto de vista. Muchas gracias, Guillermo. Es así, como vos decís, hoy en día tienen acceso, bueno, a estudiar carreras de forma gratuita. Cuando nosotros estudiamos, nuestra carrera era paga. Yo estudié en la Universidad Católica de Salta, su sede de Gendarmería Nacional, y Mica en UTFA, Federal, y bueno, hoy en día tener acceso a carreras, a diplomaturas, a tecnicaturas superiores, a licenciaturas, hace que nos vayamos profesionalizando más, que la policía sea más profesional, ¿sí? Como dice él, muchas veces hay una necesidad, o sea, lo primero que tenemos que hacer es verificar qué pasó, ¿sí? Nos llaman, recibimos un llamado al 911, nos dirigimos a la escena y tenemos que verificar, ¿no? De qué hecho se trata, si es real, qué está pasando y si hay, por ejemplo, un victimario o un delincuente dentro de la vivienda, debemos ingresar para asegurar el lugar, ¿sí? Nosotros los peritos vamos a llegar después, nosotras hablando como nosotras peritas. Llegamos después y no podemos trabajar si está el imputado en el lugar, obviamente, ¿sí? Entonces, esas primeras tareas que lo hace el primer respondiente de seguridad, no sé si me escuchan bien, ¿sí? Bueno, Sí, perfecto. el primer respondiente de seguridad debe Sí, se escucha bien. ingresar. Y a veces, Perfecto. según el hecho, por ejemplo, una vecina llama que siente olor putrefacto y que hace mucho no ve a la señora de al lado, ¿sí? Que vivía sola, que era mayor de edad. Bueno, entonces llama a la policía, se hace presente el móvil y no puede ingresar a la vivienda porque no tiene acceso. Entonces rompe, por ejemplo, la puerta o una ventana. En ese caso hay una modificación de la escena. Si yo como perito voy y veo un acceso forzado, a mí me da una idea de violencia en la escena, que en realidad no estuvo, ¿sí? Fue una modificación que hizo el primer respondiente para poder ingresar a la vivienda. Entonces, el primer respondiente lo que tiene que hacer en su acta es dejar constancia de todas las circunstancias y cualquier modificación que haya hecho en la escena. Mientras esté en el acta de procedimiento escrito, no va a pasar nada, porque son cosas que se deben hacer y a veces por necesidad, sí o sí las tenemos que hacer. Primero está la vida y después, obviamente, la evidencia. Pero tratemos de
dejar todo plasmado de forma escrita, si podemos sacar una foto, cuando llegamos a la escena sacar una foto antes de hacer cualquier modificación. Si llamamos a la ambulancia para ver si la persona tiene signos vitales, que es por protocolo, ¿sí? A veces no tiene signo de putrefacción, entonces se le debe verificar por un médico. Si realmente la persona no tiene signos vitales, llaman a la ambulancia, el médico modifica la posición del cuerpo. Bueno, si yo tuviera una foto o una buena descripción de la posición de las prendas, entonces al perito lo va a ayudar. Entonces el perito cuando llega a la escena pregunta, bueno, ¿quién ingresó? ¿Cómo hizo para ingresar? ¿Quién fue la persona la última persona que vio a la víctima? ¿Sí? Bueno, todos esos datos los va a preguntar el perito cuando llega, el coordinador, digamos, del grupo pericial. Y otra cosa que va a preguntar es si hubo alguna modificación necesaria, ¿sí? Esto, si tuvieron que romper la puerta para entrar, si tuvieron que abrir una ventana. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros buscamos rastros, ADN, en algunos sectores que veamos que están manipulados y quizás levantamos rastros de nuestros compañeros, que después no aportan a la investigación, son indicios que no se transforman en evidencia porque se descartan. Pero si yo ya sé con antelación, bueno, esto fue manipulado por la instrucción, por necesidad de asistencia a una víctima, por ejemplo, si está escrito no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, nuestro respaldo siempre es la descripción y una buena acta de procedimiento, de inspección ocular también, ¿sí? ¿Y todos son policías o hay civiles? Eso no me contestaron. A Carlos Sí, Benítez. Carlos. Decime, Carlos. Sí, justo estaba recordando ahí, cuando estaba narrando sobre la escena y la llegada. Bueno, sí, me ha pasado y lo he utilizado, lo he aprendido también en los cursos, el famoso pasillo. Es decir, si yo quedo en el lugar de la preservación y tengo que acceder al lugar, considero muy importante por donde se acceda para no contaminar más. Es decir, elegir un pasillo por donde se va a ingresar y egresar de escena. ¿Se entendió? Exactamente. Bueno, ¿y cómo lo seleccionás? ¿Cómo decidís cuál es ese Generalmente, sendero en mi o caso, pasillo? lo seleccionás por donde ya ha sido viciado. En el caso, por ejemplo, si llegó un familiar y el familiar rompió o entró o ingresó y constató y salió, lo primero que hago es llegar al lugar y preguntar, ¿por dónde ingresó? ¿Usted ingresó por acá? Si pisó algún otro lugar, tocó algo más. Y si está medianamente, lo podés contener, vas a respetar ese lugar. Para todo aquel que quiera ingresar, si viene después el médico policía y demás, que sepa por dónde se accedió para que él haga exactamente lo mismo. Quise reactivar mi audio Se y lo corta el audio. silencié a Carlos. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí Bueno, sí. respecto a lo que dice Carlos, el primer respondiente es personal de la comisaría, ¿no? Es el primero que se entera y llega a la escena. Y tiene que hacer una inspección ocular, una primera inspección ocular que no es tan técnica como la que hacen los peritos, pero sí hace una inspección ocular, y a partir de esa inspección ocular va a hacer el perímetro, va a establecer los perímetros, y el sendero lo va a establecer el grupo pericial, ¿sí? Porque ya estamos ingresando a la escena. ¿Y cómo lo vamos a determinar ese sendero? Por las zonas que nosotros veamos que no tiene mucha evidencia. Es decir, por ejemplo, yo estoy en mi casa, entran a robar, estoy mirando una película en el living, ¿sí? Me quiero defender, lucho con el agresor, me apuñala, ¿sí? Supongamos todo eso, entra a la habitación, se lleva el televisor, una computadora y se va, ¿sí? Acá en criminalística nos basamos en el principio de intercambio de Edmund Lockhart, así que lo que decía es que hay siempre un intercambio cuando se produce un hecho delictivo entre la víctima, el victimario y la escena. La escena es cualquier espacio físico, ¿sí? A veces está conformada por varios espacios físicos, lo vamos a ver después,
Pero tenemos que ver eso. Entonces, si yo veo que en el living hay sangre porque me apuñalaron ahí, también va a haber sangre porque probablemente el victimario tiene el cuchillo ensangrentado después de lesionarme varias veces, ¿sí? Entonces va a gotear hasta la habitación. Pero después tengo 2 habitaciones más a las que no ingresó y el baño, supongamos, ¿sí? Entonces, si yo tengo a la familia y tiene niños chiquitos, que a veces no los podemos sacar de la casa, nosotros sabemos que el hecho, la mayor cantidad de evidencias va a estar en el living, que fue donde hubo más contacto entre víctima, victimario y espacio físico, y la habitación y un pequeño pasillo hasta la habitación, podríamos tratar de ver algún ingreso y que la gente se mantenga en alguna zona donde, por ejemplo, otra de las habitaciones donde no ingresó el agresor. Sí, pero eso lo tengo que saber y tengo que establecerlo bien. Y obviamente no voy a armar el sendero por el charco de sangre. Voy a tratar de que el sendero que armo o el pasillo sea una zona que prácticamente no tenga evidencias y que no haya problema que circule gente. Muchas veces entra el médico de policía, sale, o algún jefe de la dependencia y sale porque necesita pasar información, o el fiscal mismo, ¿sí? Que él es el que dirige la investigación, pero no es perito, y nosotros somos los auxiliares del fiscal. Entonces, ellos quieren ver, ¿sí? Pero tenemos que establecer una zona, ¿sí? Un perímetro, digamos, segundo perímetro, donde puedan estar, y después un último perímetro que sería de libre circulación. Pero eso lo vamos a ir viendo. Pero el tema es no armar un sendero, como dice Carlos, donde yo tenga la mayor cantidad de evidencias, ¿sí? Y sé que cualquier movimiento puede alterarme la escena, o puedo perder evidencia o contaminarla, ¿sí? Porque nosotros hablamos y ya dejamos nuestro ADN. ¿Sí? Tocamos una superficie y ya dejamos nuestro ADN. Si no tenemos cofia, se nos caen pelos todo el tiempo, células todo el tiempo. El ADN de contacto, si ustedes están trabajando con gente todos los días, van a tener ADN a veces de esas personas en su cuerpo, ¿sí? Entonces, el tema es ese, es analizar y hacer una buena inspección ocular, que también es un trabajo que tiene que hacer la comisaría. En el sumario empieza con el acta de procedimiento, la inspección ocular, el croquis. No es tan técnico, pero sí es importante. Y que empiecen a ver un poquito más cómo se pudo acceder a ese lugar, si hay cámaras, todo eso es importante también que lo describan. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No me contestan si son todos policías. Quiero saber. El 99,9% somos policías. Yo el ¿Sí? jueves de la ¿Alguno semana trabaja pasada, policía científica? No. sí, hay algunos. ¿Sí? Ah, bien. ¿Alguno está conectado? No sé. Era, Está eh, José, está conectado, José, José Cáceres, está Ah, conectado. no la quería mandar de frente, pero bueno, la mandaron al No, pero lo vi en los presentes. Cáceres, ¿dónde está? Está en casos Estaba de, especiales del oeste. estaba Ah, de viaje Profesora, en el hola, auto, ¿eh? no lo una conozco. consulta. Sí, Acá ¿quién estoy. habla? Franco Pacerini. Franco. Sí, Sí, una Lo hiciste que una pasa que consulta. consulta por yo el chat estoy compartiendo y pantalla y deja de veo 4 compartir nada. para verlos Sí, dejo de compartir. y después. Sí. Sí, los veo. Tenía el trabajo terminado, pero no tenía fotos para ponerle, porque Eso no bien. tengo, salvo las del material. ¿Lo podemos enviar igual? ¿Pero ya lo subiste el trabajo? No lo subí Ah, porque me faltaban las fotos. Y buscar alguna foto que haya en internet, hay un montón. Ahora, del bien. último Bueno, caso de Lechuga tienen miles, porque prácticamente está bárbaro, el pensé que médico era del caso que filmado estábamos relatando. Listo, de lo que quieran gracias. ustedes. Bueno, ¿Quién es de científica? Cáceres, ¿no? En 10 minutos Acá se yo, termina, ¿no? A ver, acá, hola. no te veo. A ver, Palmera abordó. Sí, yo lo veo, José. ay, no. Hola, Mica.
Hola, profe. ¿Todo bien, José? Todo bien, tranqui. Ay, no lo veo. Bueno, Bueno. capaz que mi internet, porque a algunos no les veo la foto, el video. Mm. Bueno, ¿vos estás en casos especiales? Ahí está. Exacto. Sí, en casos oeste. Ah, pero dice Tamara López. Claro, Claro, bueno, porque estoy conectado con, vení, estoy conectado con mi mujer. Hola, Le Tamara. explico, veníamos manejando y usamos un solo teléfono, ¿sí? Recién llegamos a casa. Ah, está bien. Entonces Estuve trabajás con escuchándolo. Juan Villacorta, con Paula, Exacto. con Lupe. ¿Y qué Ujú. especialidad tenés? Soy perito en papiloscopía. Bien. Bueno, entonces ahí tenés un montón de casos. de UFA también. Ah, ¿te También tocó te ir al hecho de Lechuga? estamos en ese caso, Qué bien, precisamente. hermoso. Divino. Era Mucho mi trabajo. coordinador de Bariloche, chicos. ¿En serio? Mentira. Era mi vecino. Era mi Oh, coordinador de Bariloche. Tengo fotos con él. Bariloche. Qué qué loco, bueno. ¿no? Claro. Bueno, no voy a poner yo fotos de ese Igual caso están en precisamente, todos lados. pero bueno, no voy a poner. Ahí hubo un tema, ¿no? Con la foto. Se cuestionó un poco Eh, porque hay videos del médico de policía. claro, se cuestiona bastante el tema ese y es más, el tema es que por dónde se fue la información, sí. Hoy Mm. por hoy, el tema de que trabajamos conjuntamente con seguridad del municipio y demás, se empezó a filtrar por ahí, pero el tema es que después termina por lo más delgado, sí, sí, es policía. Pero bueno, se viene trabajando igual, sí, con el tema ese. ¿Por dónde se fue la información? Y es complicado. Hoy en día todo el mundo no te das cuenta y te están grabando. Sí, pero O están haciendo con un el tema video de, o te graban. Sí. con el tema de quién lo sube el video, sí, porque hay direcciones IP y dónde quedan, ¿sí? Y de dónde Sí. sale. Pero bueno, es Pero un el del caso médico bastante, parece que está al lado del médico. Porque se escucha claro, todo lo que dice. Ay, sí, terrible. precisamente. Yo lo vi casi me muero. Oh, terrible. Pero bueno, son casos que son. Bueno, nos pasó con Candela también, están todos arriba del cuerpo. Con los Bueno, ET. para mí el caso Candela, que siempre se utiliza el tema de estudio, qué fue lo que falló, qué no, por cómo estaba la preservación, toda la gente que estaba metida en el lugar del hecho, ¿sí? Fue creo que uno de los que marcó lo que sí y lo que no se debía hacer. Sí, un caso muy mediático y a veces que es muy difícil controlar. Claro, bueno, eso es lo que tiene. Es medio Porque en ese complicado a veces. caso bajó el Los gobernador todo. protocolos, Todo. si bien los protocolos están, hay veces que es muy complicado llevarlos a la práctica, ¿sí? Sí. Más Y cuando a hay mucha veces hay que gente. poner cara de perro, lamentablemente. Claro, pero es como estaba escuchando ahí, muchas veces, si bien el fiscal es el que da las diligencias para hacer y el personal especializado es el que las va a hacer, ¿sí? Muchas veces se mete directamente y sin ningún tipo de resguardo, ¿sí? Y bueno, a veces no entienden, o el mismo personal policial, pero de jerarquía, no entiende que contamina la escena. Y ahí tenemos los problemas que a veces tenemos, que llegamos con unos indicios que no lo son, que después se descartan, ¿sí? Pero el trabajo que se hace, vamos a decir, en vano. Exactamente, y además genera un análisis erróneo de lo que pasó. Si no está escrito, ¿no? Digamos. Porque encima muchas veces nos pasa que le preguntamos al personal de seguridad, bueno, ¿manipularon algo? ¿Tocaron algo acá? Un vehículo, por ejemplo, un hallazgo automático. ¿Tocaron algo? ¿Abrieron? No, no, no. Después le levantás el rastro de ellos. Es lo más normal. Sí, Tenemos que
Sí, hay que La ma- replicar que no tiene que tener miedo de decir, porque es peor. No decir claro, a decir, porque a veces la por mayoría de necesidad las tienen que veces abrir el auto. la mayoría de las veces cuando uno va a hacer un hallazgo a comisaría, ¿sí? El auto fue trasladado por personal policial o a veces por por la misma víctima. Pero no dicen, ¿sí? Que han tocado el auto y bueno, los rastros que se levantan, eh, a ver, son evidencias, ¿sí? Pero que después tienen que ser descartadas porque pertenecen a la persona o a un compañero nuestro. Exactamente, exactamente. Pero bueno, Bueno, por eso es tan importante plasmarlo en el acta o en la planilla. A ver, yo creo que hay un tema con la policía que es como que a nosotros nos han metido miedo durante muchos años de que, ojo, si llegas a alterar el lugar del hecho, ojo con lo que haces, porque después muchas veces el que te evalúa está sentado en un escritorio y quizás nunca fue a un lugar del hecho. Entonces el efectivo piensa que alterando porque tuvo que salvarle la vida a un tercero o en un accidente de tránsito para evitar de que hayan otros accidentes múltiples, tuvo que correr el vehículo 2 metros para la banquina, piensa que eso es un gran error y en realidad lo que está haciendo es protegiendo que no se genere un mal mayor. Y no lo plasma por ese miedo, ese temor que tiene. Y a veces no entiende que agregándole una planilla en el acto de procedimiento, en definitiva después es un cotejo y se descarta esa huella o ese movimiento y se trata de buscar la verdad. Pero yo creo que viene ahí esa cuestión de base, de que después se le llama la atención al procedimiento primario para evitar que la cosa pase a mayores. Entonces estas clases y lo que dan los cursos de entrenamiento viene bárbaro para tratar de comprenderlo, de que todo lo que uno hace lo tiene que escribir, sea quien sea, esté quien esté. Porque después cuando uno analiza fríamente lo que pasó, siempre termina el funcionario, el primero que va al lugar del hecho, como responsable, en realidad que tiene un montón de tareas que hacer, porque el estrés del lugar, de encontrarse en una situación extrema, con gente que corre riesgo, con la víctima, con el imputado, con los peritos, los testigos, es una cuestión bastante compleja. Entonces, todo en la medida de lo posible tiene que escribir y plasmar, y después, bueno, a futuro se va descartando, me parece a mí por lo menos. sí, exactamente, Guillermo. Eso es lo que pasa. En los accidentes, Mica, lo habrás visto un montón de veces. Que se Sí, un generan montón de veces. otros accidentes. Sí, sí, tal cual. Sí. Y a veces tampoco te He avisan tenido que tres en no andas uno, bien. he tenido 3 en 1 en una ruta, en la ruta 36, una madrugada lloviendo, y he tenido que mover del lugar los dos primeros, porque Sí. venían y chocaban de atrás, chocaban de atrás, chocaban de atrás. Y encima había un montón de chicos y víctimas, etcétera. Y yo lo plasmé y hasta el día de hoy no tuve ningún tipo de problema, pero bueno, fue porque gracias a Dios lo plasmé, los peritos se enteraron y pudieron realizar su trabajo. Pero no está mal para proteger la vida, alterar el lugar del hecho. En realidad es lo que Eso. tenemos que hacer. Simplemente hay que dejar constancia. Exacto. Exactamente. Hoy en día tenemos los celulares, que son una herramienta excelente. O sea, llegamos, sacamos una foto, 2 fotos. Tuvimos un hecho, un accidente, un atropellado en Pinamar, ¿no? El año pasado fue. No pidieron peritos porque la moto que lo atropelló se dio la fuga. Entonces pensaron que no iba a haber nada. Y el hombre, Sí. después de 2 semanas, murió. Y ahí todo el mundo se enloqueció, ¿no? Lo que pasa así. El lugar, obviamente, sin preservar. O sea, no se pidieron peritos. Una moto atropella a la víctima que iba caminando por, digamos, por la vereda que es de arena, ¿sí? En Pinamar las calles son casi todas de arena, algunas están asfaltadas, pero muchas son de arena. La víctima iba por una vereda, muy pegadito, ¿no? Al Profe, asfalto, sí. Se va profe, a disculpe, cortar. se va a cortar el En link, menos de si un tenemos que minuto. retomar. Hay que Bueno, retomar el mismo link. retomamos en el mismo link. Lo cerramos Gracias, y Lo retomamos. cerramos y seguimos, les cuento este caso. Está bueno. Dale. gracias. ¿Listo?